Desde pequeño he tenido siempre una curiosidad por muchos temas y me han gustado probar, experimentar, conocer, descubrir asuntos, ¿no? Entonces se me quedó grabado una cosa bastante dentro de mí al ver a un hermano mío coger un trozo de escayola, vamos, un bloque de escayola, y tallar una cabecita pequeña cuando yo tenía 5 años. Eso siempre es una cosa, que es una imagen que he tenido en el subconsciente. Posteriormente he hecho trabajos de laboratorio también porque me gustaba probar a medida que fui estudiando algo de física, algo de química y tal, y siempre me ha atraído la experimentación. Pero lo que realmente fue el motivo de mi amor a la escultura nace con motivo de un viaje profesional a Argel. Paseando por una de sus calles, veo en un anticuario una calamina francesa. La compro y observo, ya la había visto, que tenía un brazo roto. Observo que era hueca. Y entonces surge en mí una pregunta puramente técnica. Yo, como ingeniero industrial, pues me llama la atención. ¿Y esto cómo lo hacen hueco? A partir de ahí se despierta una inquietud que me hace buscar documentación de cómo se hacen las esculturas en hueco, la fundición, etcétera, etcétera. Y de regreso ya a Madrid me dicen y me entero que en mi propio edificio hay un catedrático, un escultor, que después descubrí que era catedrático de modelado de Bellas Artes, José Luis Medina Castro. Este escultor me animó muchísimo, porque nos hicimos muy amigos, a que iniciara el modelado en barro y el dibujo. Y él me corregía los fines de semana que solíamos quedar a tomar café en mi casa o en la suya. Y a partir de ahí se despierta en mí un amor a la escultura importante, hasta tal punto que se convierte en mi hobby más importante de los que tengo, que son bastantes, por cierto. Pero lo que ha sido un refrendo importante y que me ha animado mucho ha sido que cuando he presentado obras de escultura y también alguna pintura, me han seleccionado en 2 certámenes que son relevantes. Los salones de otoño, que son anuales, y los premios Reina Sofía. En los últimos 5 certámenes he estado presente, y el hecho de ver mi obra expuesta en sitios como la Casa Vaca del Retiro de Madrid, por ejemplo, pues ha supuesto para mí un incentivo importante que me ha animado a profundizar más y a meterme más en los temas de arte y en los temas concretamente de expresión artística. Pues yo creo que el hecho más importante ha sido mi propia formación técnica, porque como doctor ingeniero industrial que soy, especializado en la rama química, esto me ha facilitado mucho el entendimiento y la búsqueda de documentación específica para todos los temas relacionados con el arte. De hecho, nace en mí un enorme interés por todo lo que es las técnicas de modelado, de vaciado de moldes, la silicona, hacer la cera perdida, la fundición, etcétera, etcétera, hasta tal punto que he aprovechado mis viajes profesionales para visitar diversas fundiciones artísticas en Estados Unidos, en Inglaterra, por supuesto en España, y eso me ha hecho especializarme bastante en el tema de fundición. Hasta tal punto además descubrí que las fundiciones en España utilizaban métodos de fundición basados en el picadizo, que era engorroso, sucio, etcétera, etcétera. Y yo he visto en fundiciones fuera métodos mucho más modernos,
que son métodos que se utilizan para fundir álabes de turbinas de aviación, por ejemplo, o microfusión para armas, que son técnicamente mucho más avanzados. Entonces me decidí a montarme una fundición experimental basándome en otros métodos. Y en los años 70 ya importé productos desde Estados Unidos, me compré una nave que después ha sido mi estudio, que es esta en la que estamos ahora, donde tenía una fundición experimental para fundirme mis propios bronces. Y en consecuencia ha sido muy importante esa formación técnica. El nuevo método se llama método por recubrimiento cerámico, que en España no existía y que yo lo introduje por una asociación que hice con un fundidor muy conocido, que es Eduardo Capa, en su día. Bueno, pues esta implicación me ha abierto puertas importantes en los temas de color. ¿Por qué? Porque los bronces, cuando se funden, el color del bronce no es nada atractivo y hay que envejecerlo, digamos, hay que darle un color, lo que se llama dar pátina. Bueno, pues el dar pátina con productos químicos, debido a mi formación, me facilita muchísimo conseguir, digamos, lo que pretendo, y a su vez me ha abierto la puerta del color en la pintura, que he desarrollado también, y estoy haciendo en este momento una tesis doctoral que está relacionada con la generación de color in situ para pintar cuadros, por otros métodos distintos de la utilización de pigmentos. Las personas que ven mi obra perciben que detrás de ella hay mucho trabajo, y eso particularmente por la singularidad con lo que lo hago, porque mi inquietud por búsqueda de materiales es relevante y se ve en la obra, se percibe en la obra. Yo cuando hago una obra lo que busco es una innovación, porque me gusta me gusta crear a partir del conocimiento de la materia, y eso me abre unos caminos muy importantes para la expresión artística, porque no solo es la genialidad, digamos, de una obra, sino el trabajo es lo que te abre las puertas de un camino, y en consecuencia creo que eso es importante. Toda obra mía siempre tiene una componente innovadora, a mi juicio, pero en casi cualquier actividad de la vida, porque por ejemplo en el videoarte, que yo no me dedico a hacer videoarte, pero cuando lo he estudiado, por ejemplo, cuando he hecho la carrera de Bellas Artes, ahí hice un trabajo innovador en el sentido, por ejemplo, cuando una persona ve una obra que con frecuencia tiene un esquema de encaje basado en la perspectiva áurea, el encaje áureo, la persona que visualiza esa obra siente una cierta tranquilidad al ver una composición áurea. Pues bien, yo lo que hice es cambiar, en lugar de observar algo que está puesto bajo una perspectiva áurea, grabar desde una perspectiva áurea. ¿Cómo? Pues basándome en la serie de Fibonacci, que sacó la serie en el siglo XII, que es siempre una serie numérica pura y dura, donde cada número aparece como suma de los dos anteriores, es decir, 1, 2, 1 y 2, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, etcétera, etcétera. Pues bien, esta serie permite, haciendo unos dibujos, sacar una espiral áurea. Y entonces cuando yo grabé con una cámara de vídeo siguiendo una espiral áurea, lo que se ve
es interesante y en consecuencia, bueno, fue un carácter innovador. La esencia de la materia es un elemento que ha preocupado siempre a todos los filósofos a lo largo de la historia. De hecho, por ejemplo, Aristóteles, ya en el siglo IV a.C., pensaba que había que llegar al conocimiento de la materia a través del puro razonamiento, sin experimentación alguna, porque entendía Aristóteles que la experimentación era denigrante para el ser humano. Eso hizo que el progreso científico se estancara durante varios siglos. No fue hasta el siglo XVIII, la segunda parte del siglo XVIII, cuando Lavoisier, un físico y químico francés, estableció el método científico, que el método científico se basa absolutamente en la experimentación. Y es lo que permitió progresar en el conocimiento de la materia, es decir, en el conocimiento del átomo moderno. Y lo que ha conducido a un desarrollo espectacular del desarrollo científico y particularmente del conocimiento de la materia. Entonces la materia es esencial. Es importante, por otro lado, cuando se observa o se conoce los elementos químicos que existen, que son 118 en la actualidad, que 96 son metales. Y los metales han sido un elemento básico del desarrollo de los pueblos. Piénsese que en la prehistoria se conocían muy pocos metales, media docena escasa, aquellos que se encontraban nativos en la naturaleza, no formando parte de los minerales, porque ignoraban, digamos, el contenido de esos minerales. Entonces, esto es importante porque se conocían el oro, la plata, el plomo, el mercurio, el hierro procedente de los meteoritos, pero eran muy limitados y lo utilizaban como elementos de adorno y utensilios domésticos. Pero fue con la llegada del pensamiento de los alquimistas cuando los metales tomaron un auge importante y pensaban que no podía haber más metales, que solo eran los que conocían, y que además esos metales se incubaban en el seno de la Tierra y poco a poco se iban transformando en oro. Y se plantearon la pregunta, bueno, ¿cómo podemos acelerar este proceso que la Tierra tarda tanto en madurar, en germinar, digamos? Y los alquimistas se plantearon la transmutación de los metales, que era convertir el plomo en oro, por ejemplo, acelerándolo, haciendo trabajos de laboratorio. Entonces contribuyeron muchísimo al desarrollo de muchas técnicas, digamos, pues de dar color, de cambiar el color, de acelerar ese proceso. Y los alquimistas, que tenían un pensamiento muy, digamos, de conexión con el más allá, con Dios y tal, para que le iluminara en la transmutación de los metales hacia el oro y en el descubrimiento de la piedra filosofal, pensando que si se la tomaban esa piedra filosofal, de alguna manera, iban a poder hacer la transmutación de los metales y además, al tomarla, aumentar su longevidad. Y esta ha sido la clave del desarrollo científico posterior. En definitiva, lo que pienso que el estudio y el conocimiento de la esencia de la materia es fundamental en el arte, porque abre caminos para la innovación y facilita muchísimo todo el proceso creativo.
Entiendo que los seres humanos tenemos que ser conscientes de nuestra propia limitación temporal y que el trabajo creativo es enormemente enriquecedor para el ser humano. Pensemos la forma tan maravillosa de dejar nuestra huella a las futuras generaciones a través de la obra artística. Recordemos que nuestros ancestros, cuando estarcieron sus manos en las paredes de las cuevas e hicieron el maravilloso arte rupestre, cómo nos transmitieron un legado que nos ha permitido conocer de su existencia y de sus actividades y formas de vida. Me llamó la atención la frase que dijo Pablo Picasso a la salida de una visita a las cuevas de Altamira: después de Altamira todo es decadencia. Bueno, yo creo que los artistas tenemos la obligación de que no sea una realidad lo que dijo Picasso, que debemos trabajar para dejar a las futuras generaciones huellas de nuestra existencia. Para mí, cualquier reto artístico supone una oportunidad de aprendizaje y de superación y de goce personal, porque todo lo que sea derribar barreras que se presenten para conseguir un objetivo que me proponga es sumamente placentero. En consecuencia, nada me impide iniciar proyectos artísticos de mayor o menor complejidad, porque estoy seguro que los voy a superar a base de trabajo personal, de la experiencia, y voy a ser capaz de encontrar un alma inmaterial que transmitir en la obra. Y si una obra es creativa y tiene ese alma inmaterial, va a ser bien conservada en el futuro y va a ser muy longeva.